En el corazón del Auditorio Nacional, con 20,000 almas reunidas, y la expectativa vibrando en el aire, ocurrió lo impensable. Manuel Mijares, el hombre cuya voz había marcado a generaciones enteras, se colocó frente al micrófono. Abrió la boca para entonar la primera frase, y nada, ni una sola nota. El silencio pesado e inesperado se extendió como una sombra que cubrió cada rincón del recinto. La música seguía fluyendo, los focos iluminaban el escenario, pero la ausencia de esa voz tan reconocida detuvo el tiempo por completo. Miles de miradas se fijaron en él, intentando comprender qué estaba pasando. Desde las primeras filas donde familias enteras habían llegado con ilusión, padres que habían bailado esas canciones en su juventud, hijos que habían crecido escuchándolas en casa, e incluso abuelos que compartían esos recuerdos, la confusión era palpable. 3 generaciones unidas por la música de pronto contenían la respiración. Mientras tanto, entre bastidores, el ambiente era radicalmente distinto. Allí la tensión podía cortarse con un cuchillo. Mijares, momentos antes de salir, había caminado de un lado a otro, repasando mentalmente un repertorio que conocía al detalle, con el porte impecable de siempre, cabello perfectamente arreglado, traje azul marino hecho a la medida. Pero sus ojos escondían algo que ni siquiera él sabía cómo nombrar. No era nerviosismo común. Era otra cosa, una inquietud más profunda, como si un presentimiento hubiera caído sobre él. Lucero había aparecido instantes antes con esa energía luminosa que parecía transformar cada espacio que pisaba. Vestida de dorado, su presencia deslumbraba como un reflejo vivo de las estrellas. Su collar favorito colgaba de su cuello, un amuleto que jamás olvidaba. Bastó una mirada para notar que algo no estaba bien en Manuel. ¿Todo en orden?, preguntó con suavidad. Él sonrió, pero aquella sonrisa se quedó corta sin llegar a los ojos. Perfecto, solo repasando mentalmente. Lucero lo conocía demasiado bien. 2 décadas de amistad, un matrimonio, 2 hijos y decenas de escenarios compartidos le habían enseñado a leer lo que él intentaba ocultar. No insistió, pero la semilla de la preocupación quedó en su interior. En ese momento, José Manuel, el primogénito, apareció con unos auriculares en mano. Tenía 26 años y había heredado la pasión musical de su padre y la firmeza de su madre. Esa noche trabajaba como ingeniero de sonido, concentrado en que todo saliera impecable. «Papá, ajusté los monitores. Deberías escucharte mejor ahora», dijo ofreciéndole los auriculares. Mijares los probó, cerró los ojos y asintió con un gesto breve. «Perfecto, hijo. Gracias». Unos pasos más atrás, Lucerito la menor observaba en silencio. Con apenas 23 años y una carrera artística en ascenso, aprovechaba cada instante para aprender de sus padres. Esa noche, había decidido quedarse tras bambalinas, no como espectadora, sino como aprendiz. Se acercó a Lucero y con una sonrisa tierna, le ajustó una pulsera que amenazaba con soltarse. «Te ves hermosa, mamá». Lucero la miró con ternura y respondió en voz baja, «Y tú cada día más parecida a tu abuela». La cuenta regresiva había comenzado. El director del espectáculo apareció con una tableta en mano y anunció con voz firme: 5 minutos. La adrenalina se disparó. Los músicos tomaron sus posiciones, los técnicos verificaron cables y consolas, las bailarinas se prepararon. Todo estaba listo. Lucero levantó la barbilla y le lanzó a Mijares ese gesto que ambos habían compartido durante décadas antes de salir a escena. «Vamos a darlo todo». Él devolvió la señal, aunque en su mirada todavía persistía un velo de preocupación. Las luces se apagaron. El público estalló en vítores anticipados. La orquesta arrancó con los acordes de «El privilegio de amar». Miar. La cortina se abrió y el escenario se bañó con un haz de luz que iluminó a Lucero. Ella avanzó con paso firme, saludando con una sonrisa que encendió a la multitud. Su voz clara y poderosa se expandió en la primera estrofa, conquistando cada rincón del auditorio. Entonces llegó el turno de Mijares. Desde el lado opuesto del escenario, apareció con la misma presencia imponente de siempre, saludando al público que lo recibía con una ovación atronadora.
Se colocó frente al micrófono listo para cantar su parte. Pero al abrir la boca nada ocurrió. Ni un sonido. El silencio fue tan abrupto que pareció congelar el tiempo. La orquesta siguió tocando esperando que en cualquier momento su voz se sumara. Él lo intentó de nuevo. Movió los labios, pero ninguna nota salió de su garganta. Su expresión cambió primero desconcierto, luego una chispa de temor. 20,000 espectadores lo observaban sin comprender. Lucero, desde el otro extremo, captó de inmediato lo que ocurría. Con una entereza admirable, mantuvo el ritmo de la canción y empezó a desplazarse hacia él, sosteniendo el tema con su propia voz. La orquesta la acompañó, los músicos reaccionaron con profesionalismo cubriendo el vacío. Entre bastidores, José Manuel manipulaba los controles a toda velocidad, convencido de que podía tratarse de un fallo técnico. Verificó cada conexión, cada nivel, hasta que finalmente murmuró para sí mismo con un gesto grave: «No es el micrófono. Todo el sistema funciona perfecto». Lucerito, con el corazón en un puño, no apartaba la vista del escenario. Algo extraordinario estaba a punto de suceder, aunque nadie allí podía preverlo todavía. En el escenario, bajo el fulgor de las luces y el murmullo expectante de 20,000 espectadores, Lucero se acercó a Mijares con la naturalidad de quien lleva toda una vida compartiendo complicidades invisibles. No hubo duda ni titubeo, apoyó su mano con suavidad sobre el hombro de él, y como si aquel gesto formara parte del guión desde un principio, siguió cantando con firmeza y dulzura. El público, desconcertado al principio, interpretó aquella cercanía como un momento de intimidad artística, un detalle preparado para sorprenderlos. Y respondieron como solo un público apasionado sabe hacerlo, con una ola de aplausos que llenó el recinto. Desde su lugar, Mijares apenas pudo esbozar un gesto diminuto, casi imperceptible, de disculpa. Solo Lucero, que conocía cada matiz de él, pudo notar el leve temblor en sus manos. En todos los años que habían compartido escenarios, jamás lo había visto así. Ni siquiera en las pruebas más duras de su carrera. Lucero, sin perder el control, desplegó toda su profesionalidad. Con valentía y un dominio admirable, llevó la canción hasta el final sola, mientras Mijares permanecía a su lado, sonriendo hacia el público, fingiendo que nada extraño ocurría. El auditorio, que vivía el momento sin conocer lo que pasaba tras bambalinas, estalló en aplausos cuando los últimos acordes se desvanecieron. Ella se acercó entonces al micrófono con la serenidad que la caracterizaba. «Buenas noches, México querido. Qué hermoso es estar de nuevo con ustedes». Su voz sonaba firme, natural, pero en su mente las ideas corrían a toda velocidad. Tenía que improvisar, encontrar una solución inmediata. El espectáculo debía continuar, aunque las circunstancias hubieran cambiado de golpe. Mijares, inclinándose levemente hacia ella, susurró unas palabras que nadie más pudo escuchar. Lucero, con un gesto casi imperceptible, asintió y retomó la conexión con el público. «Esta noche es especial. Hoy vamos a hacer algo diferente. ¿Están listos para sorprenderse?». La respuesta fue un rugido unánime, un vocí ensordecedor que vibró entre las paredes del auditorio. Y es que en un escenario la magia de lo inesperado puede convertirse en parte del plan si se presenta con la suficiente convicción. Lucero levantó la mano hacia la orquesta y de inmediato los primeros acordes de Corazón Salvaje comenzaron a sonar. Era un tema que solía interpretar sola, lo que le daba a Mijares un margen para recuperarse tras bastidores. Ella lo sabía y había decidido jugar esa carta. Con una entrega absoluta, se lanzó a la interpretación, dejando que cada nota brotara cargada de emoción. El público, atrapado por su energía y su carisma, centró toda la atención en ella. Mientras tanto, Mijares aprovechó la distracción para retirarse con paso discreto hacia un costado del escenario. Allí lo esperaba José Manuel con un vaso de agua en la mano y el rostro tenso. «¿Qué pasó, papá?», preguntó con voz baja, casi temerosa. Mijares bebió con urgencia, como si intentara calmar un incendio en su garganta. Al terminar, su voz salió ronca, apenas un susurro. «No lo sé. Simplemente no salió. Como si algo hubiera bloqueado mi voz». «¿Te duele? ¿Quieres que llamemos a un médico?», insistió su hijo preocupado.
Mijares negó con la cabeza. No es dolor, es como si me hubiera olvidado de cantar. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada, aterradora. Para un hombre que había vivido más de 4 décadas, sobre los escenarios aquella sensación era un golpe devastador. Lucerito, que hasta ese momento observaba en silencio con los ojos muy abiertos, corrió hacia él y lo rodeó con sus brazos. Tranquilo, papá. Respira hondo. Despacio. En el escenario, Lucero concluía, corazón salvaje entre ovaciones atronadoras, y sin perder la sonrisa que mantenía la ilusión de normalidad, anunció con entusiasmo. Y ahora, prepárense para algo muy especial. Hizo una pausa breve lo justo para pensar rápido y ganar tiempo. Mientras Manuel se prepara para nuestra siguiente sorpresa, vamos a recordar aquellos años maravillosos de lazos de amor. El público reaccionó de inmediato con gritos de emoción. En las pantallas gigantes, comenzaron a proyectarse imágenes de la carrera de Lucero, un repaso nostálgico que capturó corazones, y dio unos minutos más para reorganizar la situación. Tras bambalinas. Mijares luchaba desesperadamente por recuperar su voz. Probaba técnicas de respiración, bebía agua, sorbo tras sorbo masajeaba suavemente su garganta. Pero nada. Las palabras lograban salir, sí, pero el canto se negaba a aparecer. «Deberíamos cancelar», sugirió José Manuel con voz grave, viendo a su padre en apuros. No respondió Mijares con firmeza, casi con terquedad. 20,000 personas vinieron esta noche. No podemos fallarles. Mamá puede manejar la situación. Siempre lo ha hecho, intentó calmarlo José Manuel. Y era verdad. A lo largo de toda su trayectoria, Lucero había demostrado un talento innato para sortear imprevistos. Desde los días en que fue aquella niña prodigio en Chispita, hasta consolidarse como una de las artistas más completas y queridas de México, nunca le había faltado profesionalismo. En el escenario, ella seguía sosteniendo el espectáculo. Terminó su interpretación con una sonrisa amplia, aunque ya podía percibirse cierta inquietud entre el público. La ausencia de Mijares comenzaba a despertar murmullos. Lucero miró hacia los bastidores. Desde allí pudo leer en los rostros de su familia que la situación no había mejorado, y en un instante tomó una decisión. Se dirigió al micrófono y con voz serena habló al público. Amigos míos, esta noche es diferente por una razón muy especial. Hubo un murmullo, una oleada de expectación que recorrió el auditorio. Manuel y yo hemos compartido el escenario infinidad de veces. Pero hoy, la música nos está pidiendo que la sintamos de otra manera. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero la sinceridad en sus palabras capturaba a todos. A veces, continuó, la vida nos sorprende con pruebas inesperadas. Y lo importante no es lo que sucede, sino cómo respondemos a ello. Con paso decidido, comenzó a caminar hacia el piano de cola situado a un costado del escenario. Se sentó frente a él, acomodó la postura y con calma colocó sus dedos sobre las teclas. Aunque nunca fue reconocida como pianista virtuosa, Lucero sabía lo suficiente para acompañarse. Sus dedos temblorosos al principio recorrieron con cautela las teclas del piano. Esta canción la compuse hace muchos años. En un momento muy difícil de mi vida, confesó con voz serena. Nunca la he compartido en público, pero hoy siento que es el momento. Un silencio reverente cubrió el auditorio. El primer acorde sencillo pero lleno de emoción se expandió en la sala como una caricia. Y entonces su voz surgió íntima, sincera, despojada de artificios. Era una melodía sobre la fuerza interior, sobre la necesidad de encontrar luz en medio de la oscuridad, un himno personal convertido en regalo inesperado para miles de personas. Entre bastidores, Mijares observaba cada movimiento de su exesposa, con una mezcla de admiración y gratitud. Lo que para cualquiera podría haber sido una crisis irremediable, Lucero lo estaba transformando en un instante único, en un recuerdo imborrable. Sí estaba ganando tiempo, pero también estaba ofreciendo algo profundamente auténtico, desnudo de toda máscara. José Manuel, con los ojos brillantes, apretó el hombro de su padre. «Mamá es increíble», murmuró con un nudo en la garganta. Mijares, aún con la voz debilitada, respondió casi en un suspiro: «Siempre lo ha sido».
Lucerito, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente con una chispa en los ojos. «Papá, ¿y si intentas algo completamente diferente?» «¿A qué te refieres, hija?», preguntó él confundido. «Siempre te he escuchado cantar con técnica, con profesionalismo como un artista. ¿Qué tal si esta vez cantas solo por sentir?» Mijares la miró desconcertado. «Como cuando me cantabas antes de dormir», explicó ella suavemente. «Sin público, sin presión, solo tú y la música». Aquellas palabras lo golpearon como un rayo. De pronto un recuerdo lo atravesó, él más joven sentado al borde de la cama de su hija pequeña, cantándole en voz baja para espantar sus pesadillas. Era un canto puro, libre de exigencias, nacido solo del amor. En el escenario, Lucero terminaba su improvisada canción. El público respondió con un aplauso respetuoso, cargado de emoción, consciente de que había presenciado algo íntimo, casi confesional. Lucero, con la serenidad de quien sabe que debe sostener el hilo invisible del espectáculo, anunció: «Y ahora, quiero invitar de nuevo a Manuel, porque esta noche no se trata de la perfección. Esta noche es sobre autenticidad, sobre mostrarnos tal como somos, con nuestras fortalezas, pero también con nuestras fragilidades». Era una invitación valiente, un abrir de puertas para que Mijares decidiera cómo enfrentarse a aquel desafío. Tras unos segundos de duda, él respiró profundamente y salió de entre bastidores. El auditorio lo recibió con un aplauso cálido, casi protector, como si intuyeran que algo especial estaba a punto de suceder. «Gracias», dijo al tomar el micrófono. Su voz aún sonaba frágil pero clara. «Gracias por su paciencia». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas y optó por la verdad. «Esta noche mi voz ha decidido tomarse un descanso inesperado», añadió con una sonrisa mezcla de humor y vulnerabilidad. «En más de 40 años sobre los escenarios, nunca me había pasado algo así». El público, en lugar de juzgarlo, estalló en una ovación de apoyo. Ese es el poder de la autenticidad. Cuando alguien se muestra humano, la gente responde con amor. «Pero eso no significa que no podamos compartir música», continuó Mijares, con los ojos brillantes. «Solo significa que tenemos que encontrar otra manera». Caminó hacia el piano donde Lucero todavía estaba sentada. Ella intentó levantarse para cederle el lugar, pero él negó suavemente con la cabeza. «Quédate. Hagamos esto juntos». Ambos se sentaron en el mismo banco, hombro con hombro. Mijares dejó que sus manos se posaran sobre las teclas, al principio con inseguridad, luego con creciente firmeza. Empezó a tocar una melodía que Lucero reconoció de inmediato bella, una de sus canciones más emblemáticas. El público no tardó en identificar los acordes. En un instante la sala estalló en aplausos y gritos de emoción. Lucero tomó la batuta de manera natural, comenzó a cantar la letra con dulzura, mientras Mijares la acompañaba al piano. No era la versión potente y grandilocuente a la que estaban acostumbrados. Era algo distinto, íntimo, vulnerable, casi casero. Y precisamente por eso resultaba profundamente conmovedor. A medida que sus dedos recorrían las teclas, Mijares empezó a relajarse. La tensión en sus hombros se disolvió, su respiración se volvió más profunda. Era como si el simple acto de crear música, incluso sin voz, estuviera liberando un nudo que llevaba dentro. En un impulso se atrevió a tararear suavemente acompañando la melodía. No era canto pleno, era apenas un murmullo melódico, pero era música. Lucero lo miró de reojo y le sonrió con complicidad, alentándolo sin palabras. El tarareo creció. Se convirtió en notas más claras, luego en frases tímidas, hasta que finalmente las palabras salieron con fuerza. Para el estribillo final, la voz de Mijares había regresado. No con toda la potencia que lo caracterizaba, pero con la suficiente claridad para fundirse con la de Lucero en armonía. El público, que había estado conteniendo la respiración, explotó en una ovación ensordecedora al escuchar nuevamente aquellas dos voces unidas. Fue un estallido de alivio, de emoción, de triunfo compartido. Entre bastidores, José Manuel y Lucerito se miraban con lágrimas en los ojos. Lo que habían presenciado iba mucho más allá de una solución improvisada en un concierto. Habían visto a sus padres enfrentar juntos la adversidad,
apoyándose mutuamente, recordándole al mundo que la música en esencia es verdad compartida. Cuando la canción terminó, Lucero y Mijares se miraron en silencio. No hicieron falta palabras. Ambos sabían lo que significaba lo que acababan de vivir, un instante de vulnerabilidad convertida en fortaleza, un lazo renovado frente a 20,000 testigos. El público permanecía de pie, aplaudiendo sin descanso. Mijares, conmovido, se puso de pie, llevó una mano a su corazón y se inclinó en una reverencia de agradecimiento. En ese momento todos comprendieron que lo que habían presenciado no era un concierto cualquiera. Era una lección de vida, una prueba de que incluso en los tropiezos más inesperados, la música puede abrir caminos donde parecía que no los había. Luego Mijares extendió la mano hacia Lucero, invitándola a levantarse junto a él. Fue un gesto simple pero cargado de simbolismo, la unión en la adversidad, la complicidad intacta. «Gracias», dijo finalmente al público cuando los aplausos disminuyeron lo suficiente para permitirle hablar. Su voz sonaba más firme, más segura, como si hubiera encontrado en la vulnerabilidad una nueva fuente de fortaleza. «Gracias por ser parte de este momento tan especial». Lucero tomó el micrófono con naturalidad, como si estuviera recogiendo el hilo invisible de aquella emoción compartida. «Lo que acaban de presenciar no estaba en el programa», dijo con una sonrisa que iluminó el recinto. «Pero a veces los momentos más auténticos son los que no planeamos». El público conmovido respondió con otra oleada de aplausos. Era evidente que se había creado un puente invisible entre el escenario y las butacas. Ese tipo de magia rara que solo ocurre cuando se rompe la cuarta pared y artistas y espectadores se reconocen como iguales compartiendo algo genuino. Lucero miró a Mijares. «Seguimos», preguntó, no solo como artista, sino como compañera de vida y de escenario. Él asintió. Había una nueva determinación en sus ojos. «Seguimos». La orquesta recibió la señal. Los primeros acordes de 4 veces amor comenzaron a llenar el auditorio. Era una de esas canciones emblemáticas, un himno a la capacidad infinita del amor para reinventarse. Mijares abrió la boca, y aunque su voz no salió con la potencia habitual, lo que emergió tenía otra cualidad, una profundidad emocional que solo puede nacer de haber mirado de frente a un límite y haberlo superado. Cada nota llevaba consigo la fragilidad y la fuerza de ese instante irrepetible. Lucero se unió en el estribillo. Sus voces se entrelazaron como tantas veces lo habían hecho a lo largo de los años, pero ahora había algo distinto. Cada palabra, cada acorde, parecía llevar una nueva capa de significado. El público lo percibió y lo celebró. Entre bastidores, José Manuel ajustaba minuciosamente el sonido. Con manos firmes y mirada enfocada, buscaba darle a la voz de su padre el soporte necesario para sostenerse en esta nueva realidad. Lucerito, en silencio, observaba todo con ojos brillantes de admiración profesional. Sabía que estaba presenciando una lección invaluable, lo que significa ser un verdadero artista, cuando la vida pone a prueba su esencia. El concierto, que había comenzado con una crisis, se transformó en algo distinto a lo planeado, pero quizás más valioso. Algunas canciones Mijares las interpretó con voz suave. En otras, Lucero tomó la batuta principal. En ciertos momentos él se limitó a tocar algún instrumento, dejando que ella condujera con la voz. Cada pieza se convertía en un reto, en una solución creativa, en un acto de resiliencia compartida. Y el público lo adoró. Porque entendió que lo que estaba sucediendo iba más allá de un espectáculo. Estaban siendo testigos de algo auténtico, 2 artistas enfrentando la dificultad con gracia, vulnerabilidad y un profesionalismo que los engrandecía aún más. Cuando llegó la última canción y las luces del escenario comenzaron a descender lentamente, Mijares y Lucero se tomaron de las manos. Saludaron al público con sonrisas sinceras, agotados, pero victoriosos. La ovación fue ensordecedora, sostenida, interminable. «Gracias por su comprensión y su cariño», dijo Mijares. Su voz estaba más clara, aunque aún no completamente recuperada. «Esta noche nunca la olvidaré». «Nosotros tampoco», respondió alguien desde el público. La frase fue seguida por una nueva explosión de aplausos que estremeció el recinto.
Detrás del escenario, mientras se retiraban, Lucero apretó suavemente la mano de Mijares. «Lo logramos», susurró. «Lo lograste tú», corrigió él con humildad. «Yo solo te seguí». Lucero negó con ternura. «Eso no es cierto. Encontraste tu voz cuando más importaba». Allí estaban esperándolos José Manuel y Lucerito con rostros que mezclaban orgullo y alivio. «Papá, estuviste increíble», exclamó Lucerito abrazándolo. «Ambos lo estuvieron», añadió José Manuel. La forma en que manejaron todo fue una clase magistral. Mijares sonrió sintiendo cómo el agotamiento se mezclaba con una paz profunda. «Fue una noche de aprendizaje», dijo finalmente. «Para todos». Lucero, conmovida, llevó una mano al medallón de la Virgen de Guadalupe que colgaba de su cuello. Durante los momentos más tensos había rezado en silencio, no pidiendo milagros espectaculares, sino claridad, serenidad, fuerza. Y de algún modo esas plegarias habían sido escuchadas. «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó ella con suavidad. «Extrañamente bien», respondió Mijares, tras reflexionar unos segundos, como si hubiera recordado algo importante que había olvidado. «¿Qué cosa?», insistió Lucero. «Que la música no está solo en la voz», dijo él. «Está en las manos, en el corazón, en la conexión con quienes la comparten contigo». Lucero lo miró y sonrió con complicidad. Entendía perfectamente. En una industria que tantas veces privilegia la perfección técnica sobre la autenticidad emocional, era fácil olvidar lo esencial. Esa noche, lo esencial había quedado al descubierto. Los cuatro caminaron juntos hacia los camerinos. Una familia unida no solo por la sangre, sino por la experiencia transformadora que habían compartido. Lo que comenzó como una crisis, se había convertido en una lección inolvidable. Porque a veces, perder algo temporalmente, incluso algo tan vital como la voz para un cantante, puede abrir la puerta para encontrar algo más profundo y más duradero. Ya en el camerino, mientras Mijares se cambiaba de ropa, comprendió que había recuperado más que su capacidad de cantar. Había recuperado una perspectiva que, en medio del frenesí artístico, a menudo se difumina. La música, entendió, es un vehículo, no el destino. El verdadero propósito está en la conexión, en la autenticidad, en la capacidad de transformar los desafíos en momentos de crecimiento. Lucero lo esperaba fuera conversando animadamente con sus hijos. Reían, comentaban los momentos más memorables del concierto, redefiniendo lo que al principio había parecido un desastre como un triunfo de otro tipo. «¿Listo para irnos?», preguntó ella al verlo salir. Esa noche, en la camioneta que los llevaba al hotel, reinaba un silencio sereno. No era el silencio incómodo de la incertidumbre, sino la quietud reconfortante de quienes han compartido algo profundo. Mijares, mirando por la ventana, observaba las luces de Guadalajara deslizarse como estrellas fugaces. Su mente seguía procesando lo vivido, pero su corazón ya sabía la verdad. Había sido una de las noches más importantes de su vida. José Manuel conducía con calma, las manos firmes en el volante, pero con la tensión apenas disimulada en sus hombros. De vez en cuando miraba por el retrovisor como si quisiera asegurarse de que su padre seguía ahí sereno, entero, después de la tormenta emocional del concierto. A su lado, en el asiento del copiloto, Lucerito tarareaba suavemente una melodía, una costumbre suya para romper silencios incómodos, aunque esta vez lo hacía más como un bálsamo instintivo que como distracción. En la parte trasera de la camioneta, Lucero mantenía su mano sobre la de Mijares. No había palabras, ni hacía falta. Aquel gesto silencioso contenía más apoyo del que podían expresar 1000 discursos. «Deberíamos cancelar Monterrey», dijo finalmente José Manuel, rompiendo el silencio. Su voz era práctica, directa. Hablaba como hijo, pero también como productor consciente de la fragilidad del momento. Mijares negó lentamente con la cabeza. «No será necesario», respondió con firmeza. Su voz sonaba más clara que horas antes, aunque todavía no recuperaba del todo su timbre característico. «Manuel», empezó Lucero, la preocupación evidente en su tono maternal y firme a la vez. «¿Estaré bien?», insistió él, casi cortando el aire. Los tres lo miraron, pero todos en la camioneta sabían la verdad. Aquello había sido más que un problema vocal. No se trataba solo de un cansancio físico o de un tropiezo técnico.
Había sido un bloqueo profundo, como si en el escenario lo hubiera alcanzado de golpe el peso de algo que llevaba tiempo gestándose en su interior. Al llegar al hotel, el personal los recibió con esa mezcla de discreción y curiosidad que solo dominan los lugares habituados a hospedar celebridades. Intentaban mantener la compostura, pero era evidente que la noticia de lo ocurrido ya corría de boca en boca. Las miradas se posaban sobre Mijares mientras cruzaba el vestíbulo rumbo al elevador. Lucerito se acercó a él antes de marchar a su habitación. «Descansa bien, papá», dijo abrazándolo con fuerza. «Los veré mañana para desayunar», añadió José Manuel dándole un apretón de hombro. Cuando los jóvenes se alejaron, quedó un silencio diferente, más íntimo. Lucero se volvió hacia él con esa mirada que siempre había tenido el poder de atravesarlo. Una mezcla de ternura y firmeza que lo conocía demasiado bien como para dejarlo escapar con evasivas. «¿Quieres hablar de lo que realmente sucedió allá arriba?», preguntó sin rodeos. Mijares desvió la mirada. Durante unos segundos se limitó a observar las alfombras del pasillo como si buscara en ellas las palabras adecuadas. Al final suspiró profundamente. «No lo sé, Lucero. Honestamente, no lo sé». Ella no respondió enseguida. Sabía que a veces el silencio era la mejor invitación para que él se abriera, y lo logró. «Tienes razón», dijo al cabo de un momento con voz más baja. Algo estaba ocurriendo incluso antes de salir al escenario. Lucero lo miró fijo. No necesitaba confirmar nada, lo había percibido en su respiración, en sus gestos, en ese instante previo, en el que un artista se enfrenta consigo mismo antes de enfrentar al público. Finalmente Mijares habló con franqueza. «Últimamente he estado pensando mucho sobre el tiempo, sobre lo que hemos construido, sobre el legado». La palabra quedó suspendida en el aire como un eco. Legado. «Sí, me pregunto si lo que hemos hecho realmente importa», continuó él. «Si toda esta música, todos estos conciertos, si realmente han significado algo más allá del aplauso del momento». Lucero lo miró sorprendida. En todos los años de carrera juntos, nunca lo había escuchado expresar ese tipo de dudas existenciales. «Por supuesto que importa», respondió con convicción. «¿Has visto los rostros del público? ¿Has escuchado las historias de cómo nuestras canciones han acompañado sus vidas? Eso no es algo pasajero, Manuel». Él se pasó una mano por el cabello con un gesto de cansancio. «Lo sé, pero a veces me pregunto si es suficiente. Si deberíamos estar haciendo algo más grande, algo que vaya más allá del escenario». Lucero guardó silencio dejando que siguiera. «La semana pasada, después del concierto en Mérida, conocí a una familia», contó él con la voz quebrándose apenas. «La madre me dijo que nuestra música era lo único que calmaba a su hijo durante sus tratamientos de cáncer. El niño tenía solo 8 años, Lucero. 8. La imagen lo atravesó de nuevo con la fuerza de lo irremediable. «Eso es hermoso, Manuel», respondió Lucero con ternura. «Eso significa que lo que hacemos tiene impacto, aunque no siempre lo veamos». Él asintió, pero no con alivio, sino con una inquietud que aún lo roía por dentro. «Podríamos hacer más», dijo. «Tal vez usar esta plataforma que tenemos para algo más grande que nosotros. No solo cantar, sino, no sé, crear una fundación, trabajar con niños enfermos, usar la música como terapia, como consuelo». Lucero lo observó en silencio unos segundos y luego sonrió con dulzura. «Siempre has tenido un corazón enorme, Manuel. Esa es una idea maravillosa». Él bajó la cabeza. Su voz salió más baja, vulnerable como pocas veces en su vida. «Pero tengo miedo. Miedo de que sea demasiado tarde. De haber desperdiciado tanto tiempo cantando, mientras podría haber estado haciendo algo más significativo». Lucero le sostuvo la mirada con esa mezcla de ternura y fuerza que siempre había tenido para levantarlo cuando más lo necesitaba. «No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para darle un nuevo propósito a lo que hacemos. Y todo lo que has cantado, todo lo que has compartido con tu voz, no ha sido un desperdicio. Ha sido la base. Los cimientos sobre los que ahora puedes construir algo más grande».
Las palabras quedaron flotando en el aire como una certeza. Por primera vez esa noche, Mijares sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Quizás pensó el bloqueo que había sentido en el escenario. No era un final, sino una llamada. El inicio de algo nuevo. Mijares la miró con gratitud. Había algo en la forma en que Lucero lo escuchaba que siempre lo había sostenido en los momentos más frágiles. Incluso después de que su matrimonio terminara, esa capacidad de entenderse sin necesidad de explicaciones, de apoyarse mutuamente cuando las dudas amenazaban con desbordar, seguía intacta. Creo que eso fue lo que pasó esta noche, admitió finalmente. Todas estas preguntas, todos estos pensamientos acumulados, simplemente bloquearon mi voz. Lucero asintió suavemente, completando la idea. Y entonces encontraste otra forma de expresarte. Quizás ese sea el mensaje en sí mismo, Manuel, que la música no vive solo en la voz, sino en la intención con la que se entrega. Las palabras lo sorprendieron por su claridad. Mijares se quedó pensativo como si las probara dentro de sí mismo antes de asentir. Tal vez tengas razón. Quizás este bloqueo no fue una tragedia, sino lo que necesitaba para ver las cosas desde otra perspectiva. Lucero se llevó la mano instintivamente al medallón de la Virgen de Guadalupe que colgaba de su cuello. La vida tiene formas extrañas de mostrarnos. El camino murmuró. A veces necesitamos perder algo, aunque sea de manera temporal, para recordar lo que realmente importa. Se quedaron callados, dejando que el silencio hablara por ellos. La tensión que lo había acompañado durante toda la noche comenzaba a disiparse como una nube que finalmente se rompe dejando ver el cielo. Deberías descansar, dijo Lucero con suavidad. Mañana podemos seguir hablando de lo de la fundación. Me gustaría ser parte de ella si me lo permites. Una sonrisa distinta, genuina y luminosa se dibujó en el rostro de Mijares. Era la primera en toda la noche que le llegaba a los ojos. No podría imaginarla sin ti, respondió con firmeza. Se despidieron con un abrazo. Pero no era un abrazo cualquiera, era de esos que condensan años de historia compartida, alegrías y heridas, éxitos y derrotas. Un abrazo que recordaba que aunque sus caminos habían tomado rumbos distintos, siempre serían parte esencial de la vida del otro. Lucero regresó a su habitación. Al cerrar la puerta, el peso de la noche cayó sobre ella como una ola silenciosa. Se sentó al borde de la cama y cerró los ojos. Había sido el pilar para todos, para Mijares, para sus hijos, para el público que los había visto luchar contra lo inesperado. Pero ahora, en la soledad de su espacio, podía permitirse sentir la vulnerabilidad que había mantenido a raya. Tomó el medallón entre sus manos y comenzó a rezar, no para pedir nada, sino para agradecer. Agradecía la fortaleza, la recuperación de Manuel, la unión de sus hijos, la manera en que un obstáculo había abierto un horizonte nuevo. La mañana siguiente Tienta trajo un aire distinto. El amanecer filtraba tonos dorados por las cortinas del hotel, y Mijares despertó con la sensación de haber dejado atrás una tormenta. La inquietud seguía allí, pero ahora no era un peso, sino una brújula. Probó su voz con timidez, tarareando unas líneas del privilegio de amar. El sonido no era perfecto, pero había en él una calidez nueva, una humanidad que lo conmovió incluso a sí mismo. Al bajar al restaurante, se encontró a su familia ya reunida en una mesa apartada. José Manuel levantó la vista de inmediato y sonrió. Lucerito también radiante, y Lucero lo recibió con esa mirada serena que le devolvía confianza. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó José Manuel apenas tomó asiento. «Mejor», respondió con sinceridad. «Diferente, pero mejor». Lucero lo observó con atención, buscando rastros de la angustia que lo había desbordado la noche anterior. Pero en su lugar encontró algo distinto: serenidad, quizás incluso esperanza. «Les estaba contando a los chicos sobre tu idea», dijo entonces Lucero. «La de la fundación». Mijares se quedó callado repentinamente, consciente de que no había pensado en incluirlos en esa visión inicial. Había imaginado el proyecto como una extensión personal, sin darse cuenta de que las personas más importantes de su vida podían también ser el corazón de esa causa. «Es solo una idea todavía», dijo casi disculpándose. «Es una idea increíble», interrumpió Lucerito con entusiasmo, sus ojos brillando. «De hecho, ya estábamos pensando en cómo podríamos ayudar». «¿En serio?», preguntó Mijares, genuinamente sorprendido.
José Manuel asintió con el tono práctico que lo caracterizaba. Podríamos diseñar un estudio móvil, algo que se pueda llevar a hospitales y clínicas. Un espacio donde los niños puedan grabar sus canciones, experimentar con la música. Yo podría encargarme de la parte técnica de la producción. Lucerito lo siguió con la misma pasión. Y yo podría dar talleres de composición, enseñarles cómo escribir sus propias letras, cómo transformar sus emociones en melodías. Que descubran que la música no es solo escuchar, es crear, es liberar. Mijares los miraba con los ojos brillantes, incapaz de contener el orgullo. En algún momento, sin darse cuenta, sus hijos habían crecido para convertirse en adultos sensibles, visionarios, dispuestos a poner su talento al servicio de otros. «Es perfecto», dijo con la voz cargada de emoción. «Absolutamente perfecto». «Perfecto». Lucero los observaba en silencio, sonriendo con serenidad. Había algo profundamente hermoso en ver cómo una crisis personal se transformaba en un proyecto familiar, en un propósito compartido que los unía de una forma nueva. «Tenemos 3 días antes de Monterrey», recordó José Manuel, siempre pragmático. «Podemos usar ese tiempo para empezar a estructurar la fundación. Conozco un par de abogados que nos pueden asesorar con la parte legal. Y yo puedo empezar a contactar hospitales», añadió Lucerito decidida. «Quiero saber qué programas serían más útiles, qué necesidades reales tienen los niños y sus familias». Mijares asintió sintiendo una ola de gratitud inmensa. Esa mesa, ese desayuno sencillo se había convertido en un punto de partida. Lo que había comenzado como un miedo a haber perdido su voz, se estaba transformando en algo mucho más grande, un legado real. «¿Y qué hay de Monterrey?», preguntó finalmente, volviendo a la inmediatez. «Mi voz está mejor, pero no sé si estará completamente lista». Lucero le sonrió con calma y seguridad. «Podemos adaptarlo, Manuel, como lo hicimos anoche. Lo importante no es la perfección, es la verdad de lo que compartimos». Y en ese instante Mijares comprendió que tenía todo lo que necesitaba. Una familia unida, un propósito nuevo. Y sobre todo la certeza de que incluso las pérdidas temporales podían abrir caminos hacia significados más profundos. La Arena Monterrey aquella noche tenía un aire distinto al habitual. Aunque el recinto estaba completamente lleno con más de 15,000 personas expectantes, no se percibía la euforia ensordecedora de otros conciertos. En su lugar flotaba una calma vibrante, una sensación colectiva de que algo especial estaba a punto de suceder. El público había llegado no solo para escuchar canciones, sino también para ser testigo de un renacimiento. El escenario sorprendió a todos. No estaba diseñado con la majestuosidad de producciones anteriores, nada de pantallas gigantes repletas de efectos digitales, nada de coreografías milimétricas ni explosiones de luces. En cambio, lo que se veía era un espacio íntimo, casi doméstico. Había sillones de terciopelo acomodados en distintos rincones, lámparas de pie, que proyectaban una luz cálida, y en el centro un piano de cola que parecía invitar a la complicidad. Aquello no era un concierto cualquiera, sino la recreación de una sala de estar, como si Mijares Lucero y sus hijos hubieran abierto las puertas de su hogar a miles de almas. Cuando las luces se atenuaron y el murmullo de la multitud se desvaneció, se escuchó el sonido inconfundible de unas teclas acariciadas con suavidad. José Manuel estaba al piano, no con la rigidez de un músico formal, sino con la naturalidad de alguien que comprendía que esa velada era más un acto de intimidad que de espectáculo. Luego Mijares apareció caminando despacio, con serenidad, como si cada paso lo conectara con el público de una forma nueva. El silencio era absoluto cuando tomó el micrófono. Cerró los ojos, respiró hondo, y comenzó a entonar las primeras notas del privilegio de amar. Su voz no era la misma de antaño, tenía un timbre diferente, una ligera aspereza, pero también una calidez que conmovía profundamente. Esa vulnerabilidad lo hacía más humano, más cercano. Cada palabra parecía cargada de experiencias vividas, de noches de duda y de días de esperanza. Y cuando terminó la primera estrofa, la arena entera estalló en un aplauso ensordecedor. No era un aplauso por la perfección técnica, sino por la valentía de mostrarse tal cual era. Lucero lo observaba desde el otro lado del escenario.
Sus ojos brillaban con orgullo y su sonrisa revelaba esa mezcla de ternura y admiración que solo alguien que ha compartido décadas de historia puede sentir. En ese instante, sin necesidad de palabras, ambos supieron que lo que estaban viviendo iba más allá de la música. Era un acto de verdad, de autenticidad. El concierto se desarrolló de forma muy distinta a lo habitual. Entre canciones no había discursos preparados, ni transiciones planeadas. Había confesiones. Mijares se sentaba en uno de los sillones y hablaba con el público contándoles lo que había ocurrido en Guadalajara, el bloqueo, la angustia, las dudas que lo habían asaltado. Y la gente lo escuchaba con un silencio reverente, como si cada confesión resonara también con sus propias fragilidades. En uno de esos momentos, Lucerito tomó el micrófono. Su voz juvenil y llena de ilusión se elevó para contar cómo la música había sido siempre un refugio para su familia, un puente que los mantenía unidos incluso en los momentos más oscuros. Luego, interpretó una canción inédita que había compuesto días antes, inspirada en lo que vivieron juntos. La letra hablaba de cómo en la fragilidad también puede nacer la fuerza, de cómo incluso en el silencio puede encontrarse una nueva melodía. El público, conmovido hasta las lágrimas, la recibió con una ovación de pie. Más tarde, José Manuel sorprendió al sentarse frente al piano esta vez, para hablar de la fundación que estaban planeando. Explicó la idea de crear un estudio móvil para hospitales, un espacio donde los niños en tratamiento pudieran grabar sus propias canciones, explorar la música como un refugio y una forma de sanación. No fue un anuncio, sino una confesión cargada de convicción, como si estuviera compartiendo un sueño íntimo con miles de cómplices. El público respondió con un aplauso largo, profundo, cargado de esperanza. La noche alcanzó uno de sus momentos más intensos cuando Lucero y Mijares cantaron «Sí me tenías». No hubo artificio, solo dos voces, dos miradas y una complicidad indestructible. Fue como ver resumidos años de amor, separación, amistad y reencuentro en pocos minutos de música. La arena entera se convirtió en un espejo de emociones. El clímax llegó antes del cierre cuando Mijares tomó el micrófono y con la voz quebrada por la emoción hizo una promesa pública que esa noche no sería solo un concierto sino el inicio de algo más grande. Habló de la fundación de los niños, de la posibilidad de usar la música como medicina para el alma. Lo dijo con tanta sinceridad que no había espacio para la duda. Y la respuesta fue inmediata: 15,000 personas de pie aplaudiendo sin cesar, como si cada palpitación de sus corazones dijera, «Estamos contigo». El cierre fue inesperado. No hubo fuegos artificiales ni explosiones de luces. Solo Mijares, Lucero, José Manuel y Lucerito cantando juntos, Soldado del Amor. Sus voces se entrelazaban como símbolo de unidad, y el público, levantando sus celulares iluminados, convirtió la arena en un mar de estrellas. Era más que un final de concierto, era una ceremonia de unión, un pacto silencioso entre artistas y público, entre una familia y miles de corazones. Cuando la última nota se desvaneció, Mijares no pudo contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino de gratitud. Comprendió que aquella pérdida momentánea de su voz había sido en realidad el inicio de una nueva etapa. No solo había recuperado su capacidad de cantar, sino que había descubierto un propósito mayor, un legado que trascendería los escenarios. Se abrazaron los cuatro en el centro del escenario. Un abrazo largo, profundo, cargado de significado. Y en ese instante, Mijares lo supo con certeza, podía perder la voz 1000 veces, pero mientras tuviera a su familia y un propósito que lo guiara, jamás volvería a perderse a sí mismo. «¿Estás nervioso?», preguntó Lucero suavemente, mientras observaban desde el monitor en bastidores el mar de gente que llenaba la arena Monterrey. Mijares sonrió, pero no con la típica sonrisa nerviosa antes de un concierto, sino con una serenidad inesperada. «Extrañamente no. Es como si hubiera dejado de preocuparme por lo que podría salir mal y simplemente estuviera listo para estar presente», respondió con voz tranquila, casi meditativa. José Manuel apareció en ese momento con la seguridad meticulosa de un ingeniero de sonido que había revisado cada detalle una y otra vez. «Todo está listo», anunció. «Los niveles de audio están calibrados para tu voz tal como está ahora, papá. No tendrás que forzar nada».
Lucerito se acercó enseguida con la chispa creativa brillando en sus ojos. Y yo he estado trabajando con el equipo de iluminación. Esta vez queremos mantener algunas luces apuntando hacia el público incluso durante las canciones más íntimas. La idea es que ellos también se sientan parte de la historia, no solo espectadores. Mijares los miró con gratitud y orgullo. Era fascinante ver cómo cada uno aportaba sus talentos únicos. José Manuel con la precisión técnica. Lucerito con su visión artística, Lucero con su intuición y su fe inquebrantable. Y él en medio de todo entendía que no estaba solo. El director de escena levantó la mano. Es hora. Los cuatro se reunieron en un pequeño círculo como habían hecho días atrás en Guadalajara, pero esta vez no había tensión ni incertidumbre, solo un propósito compartido. «Vamos a hacer algo especial esta noche», dijo Mijares con firmeza. «Algo honesto». Lucero apretó su medallón de la Virgen de Guadalupe y cerró los ojos por un instante. No era un rezo de súplica como aquella vez en Guadalajara. Era gratitud, una entrega silenciosa. Las luces del escenario bajaron lentamente. El público acostumbrado a explosiones de pirotecnia y pantallas gigantes se encontró con algo completamente distinto: penumbra, silencio. Y una sola luz blanca iluminando el piano en el centro. Mijares caminó hacia él despacio sin prisa. Se sentó, dejó que sus manos encontraran las teclas y comenzó a improvisar una melodía suave e íntima, casi como si estuviera en su sala de estar tocando para su familia. Después de unos minutos, su voz se unió a las notas. Era distinta, sí, más grave y áspera en algunos pasajes, pero con una profundidad emocional que atrapaba. Cuando la canción terminó, el silencio se rompió con una ovación cálida, sincera, casi reverencial. «Buenas noches, Monterrey», dijo Mijares con una sonrisa serena. «Gracias por estar aquí. Esta noche va a ser un poco diferente». Hizo una pausa midiendo las palabras. «Hace unos días en Guadalajara viví algo que nunca me había pasado en 40 años de carrera. Mi voz simplemente desapareció». Un murmullo recorrió la arena. Fue aterrador, admitió, pero también fue revelador. Me hizo darme cuenta de cuánto había dado por sentado. No solo mi voz, sino el propósito detrás de ella. Mientras hablaba, Lucero entró al escenario y se sentó en uno de los sillones. No lo interrumpió. Lo escuchaba como si fuera una conversación privada entre dos viejos amigos, aunque delante de ellos hubiera 15,000 personas. «Esta noche no vamos a ofrecerles un espectáculo perfecto», continuó Mijares. «Vamos a compartir con ustedes algo real, una historia de pérdida y de redescubrimiento contada con música». El público respondió con aplausos espontáneos. Había algo poderoso en esa vulnerabilidad. «Y me gustaría presentarles a las personas que hicieron posible que estemos aquí esta noche», añadió extendiendo una mano hacia Lucero. «Ustedes la conocen como la extraordinaria artista que es. Yo la conozco como la amiga que ha estado a mi lado en los momentos más difíciles». Lucero inclinó la cabeza conmovida y el público la aclamó de pie. «Y también están nuestros hijos», prosiguió. «José Manuel, que ha estado detrás de cada detalle técnico para que mi voz llegue a ustedes de la mejor manera posible». José Manuel salió brevemente al escenario, saludó con una sonrisa tímida y volvió a la consola de sonido. «Y Lucerito», dijo Mijares con evidente orgullo, cuya sensibilidad artística nos ha ayudado a reimaginar por completo este espectáculo. La joven apareció con una guitarra acústica y se sentó en otro de los sillones. «Esta noche es sobre familia», concluyó Mijares, mirando primero a su hija y luego al público. «Sobre cómo a veces, cuando perdemos algo que creemos fundamental, descubrimos que lo esencial nunca nos abandona». Con esas palabras comenzó la música. Mijares al piano, Lucerito en la guitarra, y las voces de los tres, incluidas las de Lucero, se entrelazaron en armonías puras llenas de emoción. El concierto fluyó como una conversación íntima. No había setlist rígido, sino una sucesión de canciones y relatos. Compartían anécdotas familiares, recuerdos de giras, confesiones sobre lo vivido en Guadalajara. El público no solo escuchaba, participaba, reía, lloraba.
Aplaudía en los silencios más significativos. A mitad del espectáculo, Mijares se detuvo. «Hay algo más que queremos compartir con ustedes esta noche». Hizo una seña a José Manuel, que se unió a ellos en el escenario. Tomó el micrófono con naturalidad. «En los últimos días nuestra familia ha estado trabajando en un proyecto que nació directamente de lo que vivimos en Guadalajara. Queremos crear una fundación, una iniciativa que lleve la música a niños con enfermedades graves». El público escuchaba en silencio absoluto. «La idea es construir estudios móviles, llevar talleres de composición, conciertos privados en hospitales», explicó José Manuel. «Queremos que esos niños puedan usar la música como refugio, como medicina para el alma. Y queremos empezar aquí mismo en Monterrey», añadió Lucerito con convicción. La arena estalló en aplausos. No eran aplausos de entusiasmo pasajero, sino de compromiso, de emoción genuina. Muchos lloraban. Otros levantaban pancartas improvisadas con frases de apoyo. La música se había convertido en puente, en promesa, en semilla de algo mucho más grande que un espectáculo. «De hecho», dijo Mijares con voz contenida, como si estuviera revelando un secreto, «hemos invitado a alguien muy especial a acompañarnos esta noche». Las gigantescas puertas laterales del escenario se abrieron lentamente. De inmediato un haz de luz cálida iluminó la entrada, y una enfermera apareció empujando una silla de ruedas. El murmullo del público se detuvo de golpe, como si miles de respiraciones hubieran quedado suspendidas en el aire. En la silla iba Sofía, una niña de apenas 10 años, con un pañuelo colorido cubriendo su cabeza. Su cuerpo mostraba la fragilidad de la batalla que libraba día a día contra la leucemia, pero sus ojos brillaban con una intensidad que contrastaba con todo lo demás. Eran dos pequeñas estrellas que parecían contener la fuerza de alguien mucho mayor. Un silencio reverente descendió sobre la arena. No era el silencio tenso de Guadalajara, cuando Mijares había perdido la voz. Era un silencio distinto, respetuoso, sagrado, cargado de expectación y ternura. Lucero fue la primera en moverse. Caminó hacia Sofía, se arrodilló frente a ella, y mirándola y a los ojos habló con voz suave, temblorosa de emoción. «Sofía es una guerrera. Ha estado luchando contra la leucemia durante 2 años, y durante todo ese tiempo», dijo mientras miraba a la enfermera que asentía con lágrimas contenidas, «nuestra música ha sido su compañera constante». Mijares se levantó lentamente, se acercó al piano y colocó las manos sobre las teclas. Miró a la niña con ternura. «Sofía, nos han contado que tienes una canción favorita. Y esta noche nos encantaría cantarla contigo». La niña asintió con entusiasmo. Su sonrisa iluminó la arena más que cualquier reflector. Las primeras notas de «El privilegio de amar» llenaron el recinto. Esa misma canción que Mijares no había podido cantar en Guadalajara, la que había marcado el inicio de su crisis, ahora volvía como un símbolo de renacimiento. Cuando Jen abrió la boca, la voz de Mijares emergió clara, firme, profundamente emotiva. Era una voz que llevaba cicatrices, pero esas cicatrices la hacían aún más poderosa. A los pocos segundos, Lucero se unió su timbre, complementando el de él como siempre en perfecta armonía. Y entonces ocurrió lo inesperado. Sofía, con una valentía sobrecogedora, llevó el micrófono a su boca y comenzó a cantar. Su voz era pequeña, frágil, pero tenía una pureza tan conmovedora que hizo que 20,000 personas contuvieran la respiración. No había vibrato, no había técnica depurada, pero sí una emoción cruda que traspasaba cada corazón presente. Era la voz de alguien que había mirado de frente la fragilidad de la vida y aún así había decidido cantar. No era un espectáculo ensayado, no era un truco publicitario. Era humanidad en su estado más puro. Cuando la última nota se desvaneció, la arena entera quedó en silencio. No hubo aplausos inmediatos. Era como si todos necesitaran unos segundos para procesar lo que acababan de presenciar. Y luego, casi como una ola imparable, estalló una ovación atronadora. El rugido del público sacudió el recinto entero. Gritos de «¡Bravo, Sofía!» y «¡Gracias!» llenaban el aire.
Sofía sonreía agotada pero radiante con las mejillas sonrojadas por la emoción. Mijares se arrodilló a su lado y le susurró algo que solo ella pudo escuchar. La niña asintió y tomó el micrófono con sus pequeñas manos temblorosas. «Cuando estoy asustada por los tratamientos», dijo con voz frágil pero clara, «cierro los ojos y canto. Y entonces... ya no tengo miedo». Un murmullo de sollozos recorrió el público. Había hombres fuertes llorando abiertamente, madres abrazando a sus hijos, parejas tomándose de la mano. Mijares, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó la palabra. Eso es exactamente lo que queremos lograr con nuestra fundación. Darles a niños como Sofía herramientas para encontrar su propia voz, incluso en los momentos más difíciles. La enfermera se acercó y con delicadeza indicó que Sofía debía descansar. Antes de irse, la niña extendió los brazos hacia Lucero, que la abrazó con ternura maternal. Luego se volvió hacia Mijares, lo rodeó con sus brazos frágiles y le susurró con una seriedad que estremeció a todos. «Gracias por no rendirte. Cuando supe que habías perdido tu voz y después la recuperaste, sentí que yo también podía ser fuerte». Esas palabras atravesaron el corazón de Mijares como un rayo. Todo lo que había vivido, la angustia, la duda, la pérdida de su voz, adquiría de pronto un sentido más grande. No había sido una derrota, sino el camino necesario para llegar a ese momento. Mientras Sofía era escoltada fuera del escenario entre aplausos interminables, Mijares miró a Lucero. No hizo falta hablar, en sus ojos se reflejaba la misma certeza. Habían sido guiados hacia un propósito superior. El resto del concierto transcurrió con una energía completamente transformada. Cada canción tenía un nuevo peso, cada acorde parecía una oración, cada voz se sentía como un acto de fe. Ya no se trataba de entretener. Se trataba de sanar, de inspirar, de conectar. Y en el cierre, con Corazón de Acero, en una versión acústica arreglada por José Manuel, ocurrió lo inesperado. La voz de Mijares, que durante toda la noche había fluido mejor que en semanas, alcanzó notas que no había podido tocar desde antes de Guadalajara. Era como si la música, ahora impregnada de propósito, hubiera desbloqueado en él una fuerza interior dormida. Lucero lo notó. En medio de la canción, sus miradas se encontraron. Ella le sonrió con una mezcla de orgullo y alivio, y sus dedos buscaron instintivamente el medallón de la Virgen de Guadalupe. No dijo nada. No hacía falta. El concierto había comenzado como un regreso incierto y había terminado convertido en un acto de trascendencia. Al terminar, el público estaba de pie. No era el aplauso rutinario que se ofrece al final de un buen espectáculo. Era algo distinto, más profundo, un reconocimiento silencioso y luego ensordecedor de que todos habían sido parte de algo transformador, algo que iba más allá del entretenimiento y tocaba lo más esencial de la experiencia humana. Mijares, con el rostro bañado en sudor y emoción, respiró hondo y tomó el micrófono. Su voz sonó clara, firme, pero impregnada de vulnerabilidad y gratitud. Gracias, Monterrey. Esta noche ha significado mucho para nosotros. No solo por la música, sino por lo que representa un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Lucero, de pie a su lado, tomó la palabra con esa calidez natural que siempre lograba envolver al público. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a ser parte de este viaje. La fundación que estamos creando necesitará apoyo, voluntarios, ideas. No se trata solo de nosotros. Se trata de construir una comunidad que use la música como fuerza sanadora. Lucerito, con la energía juvenil que equilibraba el momento solemne, se acercó con una tableta entre las manos. Hemos creado un sitio web donde pueden registrarse, explicó con una sonrisa. Ya sea como voluntarios donadores o simplemente para mantenerse informados sobre nuestro progreso. No era el típico final de gracias y buenas noches. Era una invitación. Una siembra de esperanza. Un puente tendido hacia el futuro. Mientras las luces de la arena se encendían poco a poco y la multitud empezaba a dispersarse, muchos permanecían en sus asientos con los ojos aún húmedos, usando sus teléfonos para entrar al sitio web mencionado. La semilla había sido plantada.
Lo que había comenzado como una crisis personal se estaba convirtiendo frente a sus ojos en un movimiento colectivo. Detrás del escenario, la familia se reunió en un abrazo grupal. Estaban agotados, con el cuerpo vencido por las horas de esfuerzo, pero al mismo tiempo exultantes, cargados de esa plenitud espiritual que solo nace de haber entregado algo auténtico y profundamente humano. «Lo logramos», susurró José Manuel, dejando de lado por un instante su habitual precisión técnica. Su voz estaba cargada de emoción pura. «Fue hermoso», añadió Lucerito con lágrimas que brillaban en sus ojos, aunque aún no caían. Mijares miraba a su familia con el corazón desbordado de gratitud. Todo esto surgió de un momento que parecía un fracaso total. Es casi difícil de creer. Lucero, con su serenidad habitual, acarició su medallón de la Virgen de Guadalupe y respondió con esa sabiduría tranquila que era su sello. «No es tan difícil. A veces necesitamos que algo se rompa para descubrir lo que hay en el interior». En ese instante se acercó el médico que había estado siguiendo la evolución de la voz de Mijares. Tenía una expresión entre la sorpresa profesional y la incredulidad. Su voz sonó notablemente mejor esta noche, comentó. Los últimos 20 minutos fueron impresionantes. Desde una perspectiva médica es casi inexplicable la rapidez de la recuperación. Lucero lo miró sonriendo con suavidad y replicó. Hay cosas que la medicina no puede explicar completamente. El médico, lejos de contradecir, asintió con respeto. De todos modos, recomiendo seguir con los cuidados establecidos. La voz es un instrumento delicado. Lo haré, prometió Mijares. Aunque creo que he aprendido algo aún más importante sobre lo que significa cuidar mi voz. Cuando el médico se retiró, una enfermera se acercó al grupo con una noticia inesperada. Sofía está preguntando si puede despedirse antes de volver al hospital. Por supuesto, respondió Lucero, sin dudar un segundo. Momentos después, la niña apareció acompañada por la enfermera. A pesar del cansancio evidente en su rostro, irradiaba una felicidad que parecía iluminarla desde dentro. Fue el mejor día de mi vida, dijo simplemente con esa sinceridad desarmante de los niños. Mijares se arrodilló a su altura y la miró con ternura infinita. Para nosotros también, Sofía. Nos has enseñado más de lo que puedes imaginar. La niña inclinó la cabeza curiosa. ¿Qué les enseñé? Coraje, respondió Mijares sin titubear. Y el verdadero significado de la voz, añadió Lucero con suavidad. No solo la que usamos para cantar, sino la que nos permite expresar quiénes somos de verdad. Sofía asintió como si comprendiera cada palabra, como si esa sabiduría fuera parte natural de ella. ¿Volverán a cantar conmigo algún día?, preguntó con esperanza. Contamos con ello, respondió Lucerito, inclinándose para abrazarla. Y antes de que pudiera responder José Manuel, intervino con una sonrisa firme. De hecho, si tus médicos lo permiten, nos encantaría que fueras la primera participante oficial en nuestros talleres de música. Los ojos de la niña se iluminaron como si acabaran de prometerle un tesoro. Podré componer mi propia canción absolutamente, confirmó José Manuel. Y yo mismo me encargaré de ayudarte a grabarla con la mejor calidad posible. La alegría en el rostro de Sofía fue un recordatorio poderoso de lo que realmente importaba. No era la fama, ni los discos vendidos, ni las críticas. Se trataba de momentos como ese. De conexiones humanas genuinas, de usar el don de la música para dar esperanza y luz. Cuando Sofía se despidió con un abrazo de cada uno, prometiendo practicar para su futura grabación, la familia la observó marcharse con el corazón lleno. Después subieron a la camioneta que los llevaría de regreso al hotel. El trayecto transcurrió en un silencio cómodo, como si cada uno estuviera procesando a su manera lo vivido. Fue Mijares quien finalmente rompió el silencio. ¿Saben qué es lo más extraño? Cuando perdí mi voz en Guadalajara, sentí pánico, como si hubiera perdido una parte esencial de mí mismo. Es comprensible, respondió Lucero con dulzura. Tu voz ha sido tu identidad durante décadas. Mijares suspiró y miró por la ventana viendo las luces de Monterrey desvanecerse en la distancia. Pero esta noche, cantando con Sofía, entendí que mi voz nunca fue lo más importante. Es solo un vehículo,
un medio para algo mucho más grande. José Manuel, al volante, asintió sin apartar la mirada del camino. La conexión dijo con serenidad: «Eso es lo esencial. La música es solo el puente». Mijares sonrió con gratitud. Exactamente. Y en ese instante, mientras la camioneta avanzaba por la noche, comprendieron que lo que habían iniciado ya no les pertenecía solo a ellos. Había nacido algo más grande, una misión compartida que seguiría resonando mucho más allá de los escenarios. Y quizás, reflexionó Mijares en voz baja, mientras la camioneta se deslizaba por las calles nocturnas de Monterrey, tenía que perder temporalmente ese puente para darme cuenta de hacia dónde realmente quería ir. Un silencio cargado de significado envolvió a la familia. Fue entonces cuando Lucerito, que había permanecido extrañamente callada durante todo el trayecto, rompió la quietud con una voz suave, pero firme. ¿Saben qué me dijo Sofía cuando nos despedimos? Todos la miraron atentos. La joven continuó con un brillo en los ojos que mezclaba ternura y admiración. Me dijo que durante sus tratamientos más dolorosos, cierra los ojos e imagina que está cantando en un escenario como lo hizo esta noche, y que eso la hace sentir poderosa, no como una víctima. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y luminosas al mismo tiempo. Eran un recordatorio brutal y hermoso del poder transformador de la música. Aquello iba más allá del entretenimiento del aplauso, incluso más allá de la propia voz de Mijares. Era supervivencia, era resistencia, era esperanza pura. Al llegar al Hotel Mijares, permaneció unos segundos dentro de la camioneta antes de bajar. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero sus ojos recorrían uno a uno los rostros de quienes lo acompañaban, José Manuel Lucerito Lucero. La emoción le temblaba en la garganta cuando dijo simplemente: «Gracias, por estar ahí cuando más los necesitaba, por ayudarme a transformar una crisis en un renacimiento». José Manuel, fiel a su estilo sobrio y pragmático, respondió con naturalidad: «Somos familia, es lo que hacemos. Estamos juntos en esto», añadió Lucerito, estrechándole la mano con cariño. Siempre susurró Lucero sin necesidad de elaborar más. Sus ojos transmitían lo que las palabras nunca podrían abarcar. Ella había sido testigo silencioso de todo, de la caída en Guadalajara, de la incertidumbre de las noches de oración en soledad, cuando temía lo peor. Y ahora también era testigo del milagro de una transformación inesperada. Sabía en lo más hondo de su ser que a veces lo inesperado no es una tragedia, sino la llave para redescubrir el verdadero camino. Meses después, aquel episodio en Guadalajara ya parecía un recuerdo lejano. El tiempo, ese tejedor incansable, había hecho su labor. Lo que en su momento fue miedo y angustia se había convertido en el cimiento de algo que trascendía lo personal, la Fundación Voces del Corazón. En menos de un año, el proyecto había echado raíces en 5 hospitales pediátricos de México. Lo que había nacido como una chispa de vulnerabilidad se transformaba en refugio, en bálsamo, en un espacio donde la música servía de medicina invisible para cientos de niños. Era una tarde templada en el Centro Médico Siglo XXI de Ciudad de México. En una sala decorada con murales coloridos y guitarras colgadas en las paredes, Manuel Mijares ajustaba con cuidado un micrófono frente a Miguel, un niño de 12 años. Tenía la piel pálida, los brazos delgados por los tratamientos, pero sus ojos brillaban con un entusiasmo inquebrantable. «¿Listo para grabar tu canción?», preguntó Mijares, con una sonrisa que irradiaba paciencia y ternura. El niño asintió, aferrándose a los audífonos que Lucerito le había colocado minutos antes. Desde la esquina, José Manuel, siempre meticuloso, levantó el pulgar confirmando que todo estaba listo en la consola portátil que él mismo había adaptado para estos talleres. Por los auriculares comenzó a sonar la melodía que Miguel había compuesto semanas atrás en sesiones con Lucerito. El niño respiró hondo, cerró los ojos y dejó que su voz emergiera temblorosa al principio, pero firme al avanzar. Mijares lo observaba con una mezcla de orgullo y humildad. Su propia voz, según los especialistas, había regresado más fuerte que nunca. Pero ya no era lo esencial. Lo verdaderamente valioso era presenciar aquel instante, un niño encontrando su voz en medio de la enfermedad
un alma frágil transformando el dolor en música. En otra sala cercana, Lucero guiaba un taller grupal para las madres de pacientes. Sus voces al unísono entonaban notas sencillas mientras ella las acompañaba al piano. No eran cantantes profesionales, eran mujeres agotadas por la lucha diaria junto a sus hijos, pero en ese espacio podían soltar lágrimas, tensiones y miedos. Cada respiración profunda, cada nota sostenida, era un paso hacia la sanación. Lucero, mientras tocaba, llevó una mano a su medallón de la Virgen de Guadalupe. Lo hacía de manera instintiva, no como un hábito vacío, sino como un gesto de gratitud consciente por la voz recuperada de Mijares, por los caminos abiertos por el propósito que había nacido del dolor. Al caer la tarde, la familia se reunió en la cafetería del hospital. Habían convertido aquel ritual en una tradición terminar cada jornada, compartiendo impresiones, planes y sueños alrededor de una mesa sencilla. Miguel terminó su canción hoy, comentó Mijares, mientras removía su café lentamente como si no quisiera que el momento terminara. Tiene un talento natural para la melodía. Lo sé, respondió Lucerito con una sonrisa orgullosa. Hemos estado trabajando en ella durante semanas. Es increíble cómo transforma lo que siente en música. José Manuel asintió con la sobriedad que lo caracterizaba, pero sus ojos lo delataban, estaba emocionado. Había algo profundamente inspirador en ver a niños como Miguel y Sofía convertir la fragilidad en fuerza, la enfermedad en canciones. Aquella tarde, en el rincón de una cafetería de hospital, la familia comprendió que ya no eran simplemente artistas ni intérpretes de escenarios. Se habían convertido en constructores de esperanza, en guardianes de voces que merecían ser escuchadas. Es increíble cómo ha evolucionado desde que comenzamos, comentó José Manuel, sin apartar la vista de la tableta donde repasaba las últimas grabaciones. En la pantalla las ondas de sonido se extendían como un mapa secreto de emociones, líneas que capturaban la fuerza invisible de voces pequeñas, pero valientes. La calidad es excepcional, añadió levantando la mirada con una chispa de orgullo inusual. Podríamos incluirla en el primer álbum recopilatorio de la Fundación. Lucero, que hasta ese momento había estado escuchando con atención y sonriendo discretamente, intervino con entusiasmo. Justo hoy recibí la confirmación. La disquera no solo aceptó el proyecto, sino que cubrirá todos los costos de producción. Cada peso que se recaude se destinará íntegramente a expandir los programas de la Fundación. Las palabras resonaron como un eco de esperanza en la mesa. Era otro milagro más, uno en una cadena de sucesos que parecían guiados por algo superior. La industria musical, tantas veces acusada de frialdad y cálculo, se había rendido ante la autenticidad de esta causa. No era caridad vacía, era reconocimiento a una verdad incuestionable, la de la música como fuerza sanadora. Mijares, con una sonrisa serena y los ojos humedecidos por una emoción difícil de contener, habló en voz baja, casi como si conversara consigo mismo. ¿Recuerdan cuando pensé que perder la voz era lo peor que podía pasarme? Hubo un breve silencio. Todos sabían la respuesta. Todos recordaban aquella noche en Guadalajara que se había sentido como un abismo. Pues resulta que, continuó él con la voz entrecortada pero firme, era exactamente lo que necesitábamos. Lucero, con esa sabiduría tranquila que siempre la había caracterizado, respondió con dulzura. A veces, Manuel, los momentos más oscuros son solo la antesala de la luz más brillante. Lucerito, conmovida por la conversación, apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Su voz sonó suave pero cargada de significado. ¿Saben qué me dijo Sofía ayer? Que cuando sea grande quiere estudiar musicoterapia. Dice que quiere hacer por otros niños lo que nosotros hicimos por ella. Una oleada de emoción recorrió a la familia. Sofía, aquella niña que había subido al escenario en Monterrey y que había transformado un concierto en una experiencia espiritual, se había convertido en un símbolo viviente. Su recuperación sorprendía a los médicos, quienes atribuían parte de su mejora a la manera en que había abrazado los talleres musicales, como un salvavidas, como un espacio donde no era paciente, sino creadora. José Manuel levantó la vista de su tableta, y con una madurez que parecía superar sus años, añadió: Es así como funciona. Creamos ondas.
Lo que hacemos aquí se expande toca vidas que ni siquiera sabemos que existen. Es como tirar una piedra en el agua, nunca sabemos hasta dónde llegarán los círculos. Mijares lo miró con orgullo. Siempre había considerado a José Manuel el más analítico, el que veía el mundo en términos técnicos. Pero aquella sensibilidad que estaba emergiendo en él era prueba de que la experiencia había transformado a cada uno de ellos, no solo a él. Lucero, cambiando ligeramente de tema, pero sin perder el tono de entusiasmo, preguntó: ¿Listos para la gira benéfica? La familia había tomado una decisión valiente: transformar lo que solía ser una gira convencional en una serie de conciertos únicos, diseñados para recaudar fondos y construir estudios musicales en hospitales. 10 ciudades, 10 hospitales, 10 semillas plantadas que crecerían en espacios donde la música sería refugio y medicina. Más que listos, respondió Mijares, esbozando una sonrisa pícara. Aunque esta vez, si pierdo la voz, ya sabré exactamente qué hacer. Todos rieron, y en esa risa había algo sanador, una ligereza que antes no existía. Reírse de aquello que en otro tiempo fue fuente de angustia era un acto de liberación, una prueba de que las heridas se habían transformado en cicatrices luminosas. Al salir del hospital, el cielo de Ciudad de México se había teñido de tonos violetas y azules. Las primeras estrellas comenzaban a brillar tímidamente entre las luces de la ciudad. Mijares se detuvo al pie de la entrada, observando el edificio iluminado. Sabía que en ese momento, dentro de esas paredes, decenas de niños enfrentaban batallas invisibles con una valentía que inspiraba reverencia. Lucero, notando su pausa, se acercó y preguntó en voz baja: ¿En qué piensas? Él respiró profundamente antes de responder: en que a veces lo inesperado es exactamente lo que necesitamos. Perder temporalmente algo que creemos fundamental puede ser la única forma de descubrir algo infinitamente más valioso. Lucero lo miró fijamente y asintió, comprendiendo perfectamente. No necesitaban palabras adicionales. La experiencia que habían vivido juntos había creado un lenguaje propio, hecho de silencios de miradas y de una complicidad que trascendía cualquier explicación. Unos metros más adelante, José Manuel y Lucerito los esperaban junto a la camioneta, riendo entre ellos y planeando el próximo taller. Viéndolos, Mijares sintió un torrente de gratitud tan intenso que casi le faltó el aire. No solo agradecía haber recuperado su voz, sino haber descubierto su verdadera voz, esa que no dependía de notas perfectas ni de escenarios llenos, sino que brotaba del corazón y se proyectaba hacia los demás como un acto de amor y servicio. Mientras caminaban hacia la camioneta unidos como familia, comprendió algo con una claridad absoluta. Algunas plegarias no se responden de la forma en que esperamos, sino de maneras misteriosas y a menudo dolorosas. Pero esas mismas respuestas inesperadas nos conducen hacia destinos que nunca hubiéramos alcanzado por nuestra cuenta. Que a veces lo que parece el final de una canción no es más que un cambio de melodía. Que a veces lo que creemos pérdida es en realidad el inicio de un nuevo propósito. Y que en los silencios más inesperados podemos encontrar la música que estábamos destinados a cantar desde el principio. Reflexión final. ¿Y tú? ¿Alguna vez has perdido algo que creías esencial solo para descubrir que era el comienzo de un viaje más significativo? La vida nos coloca frente a silencios que parecen insoportables pausas que sentimos como finales. Pero tal vez, como descubrió Manuel Mijares, esos silencios no son la ausencia de música, sino la oportunidad de escuchar una nueva melodía. Una más profunda, más auténtica, más alineada con nuestro verdadero propósito. Porque lo que parece pérdida puede ser en realidad el inicio de un nuevo comienzo. La próxima vez que la vida te coloque frente a un silencio inesperado, no lo veas como un final. Recuerda esta historia. Recuerda cómo incluso cuando todo parecía perdido, Mijares encontró en su silencio una puerta hacia algo mucho más grande. Y quizás tú también, al igual que él, descubras que dentro de esas pausas que tanto tememos, se esconde la semilla de un nuevo comienzo. Haz lo que hizo Lucero aquella noche, cierra los ojos, respira profundo y confía.
Confía en que lo que viene después puede ser incluso más hermoso que lo que quedó atrás. Porque a veces el universo nos quita una melodía para enseñarnos a escuchar otra, una que jamás hubiéramos imaginado. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la esperanza nunca desaparece, solo se transforma. Porque los momentos más oscuros, aunque duelan, suelen contener en silencio las semillas de nuestros más grandes renacimientos. Y si quieres seguir escuchando relatos que te inspiren, que te recuerden que cada caída puede ser el inicio de un vuelo, suscríbete a este canal. Aquí siempre encontrarás historias que iluminan, que acompañan, que nos muestran que en la melodía de la vida cada nota, incluso las pausas, tiene su propósito. Porque al final lo que parecía silencio siempre acaba revelándose como música.